Bien, y ahora durante unos minutos me gustaría presentaros uno de los periodos más interesantes de la historia de Egipto, que es, aunque pueda parecer paradójico, su primer periodo intermedio. Una vez que la autoridad central de los faraones se ha diluido y hay una serie de, digamos, nomoi, reinos independientes, podríamos calificarlos así en el Antiguo Egipto, que luchan entre sí sin obtener la primacía entre ellos, se inaugura un periodo, una especie de Edad Media. Es una denominación problemática la de Edad Media, pero mucho más problemática es la denominación de primer periodo intermedio, que nos sitúa una época interesante con sus características propias como una especie de simple pequeña zona de paso entre dos periodos de esplendor, el Imperio Antiguo y el Imperio Medio. Eso es un problema de concepción, lo hemos visto muchas veces en clase. Es la idea de que en la Edad Media, en todas las civilizaciones, hay un feudalismo, hay una época de transición que no tiene la brillantez cultural y política de las épocas entre las que se sitúa. Este primer periodo intermedio, efectivamente, es una época de postración política en lo central, es una época de grandes dificultades económicas, eso parece que está fuera de discusión, pero también es una época nueva, es una época interesante de elementos políticos que se van gestando. Aparecen pequeñas dinastías de nomarcas que van desarrollando un arte local. Hay un enorme florecimiento de las cortes provinciales, mejor dicho. Hay una serie de pequeñas estirpes que hacen posible que nazca una arquitectura local, un arte local, y es un periodo verdaderamente interesante también en lo narrativo y en lo literario. De nuevo, me remito a los materiales que están subidos en el aula virtual para poder entender este periodo. Me gustaría centrarme en un aspecto de este momento que es muy interesante, que es el famoso Antífide Moala nomarca de uno de los nomoi más conocidos en este periodo. Anticitemoala, un nomarca del Alto Egipto, en la zona del sur, es muy importante y además de ella, pues seguramente proceden los antiguos nomarcas que fundarán luego una dinastía nueva y reestructurarán el imperio egipcio sobre bases nuevas, dando lugar al Imperio Medio. Son pequeños señores locales que edifican grandes necrópolis como esta de Antif del 2100 a.C., que es una joya arquitectónica, un monumento, un auténtico hipogeo con arte, relieves e inscripciones, que denota que estos señores locales iban manteniendo el orden en sus demarcaciones, garantizando algo parecido a una administración de la justicia y una restauración de la confianza en los dioses y asentando las bases de su poder. De Antif de Moala no sabemos muchas cosas, pero dejó un texto muy interesante, una epopeya fúnebre contada por él mismo en su tumba, con una serie de alusiones a aquellas cosas que él ha hecho y de las que ha sido capaz, entre ellas la de traer el orden, la paz, a ese mundo atenazado por los desórdenes. Leemos, fui yo quien consiguió que un hombre pudiera abrazar el asesino de su padre, echarle mano al asesino de su padre, o de su hermano para restaurar el orden en el nomos de Tfu. Qué hermosos son los días desde el momento en el que yo encontré la salvación para este nomos. Soy el comienzo y el fin de todos los hombres. Bien, este es solo un fragmento de este texto autolaudatorio que Antif de Moala deja en su tumba con un leitmotiv repetitivo: soy un héroe que no tiene igual.
realmente se están sentando ya las bases de la futura restauración política que vamos a ver en el Imperio Medio. Un sistema cada vez más centralizado con una monarquía basada cada vez más en el carácter autoritario y carismático del faraón. Em, es muy interesante que la base fundamental del texto sea la restauración del poder. ¿Eh? Soy el principio y final de todos los hombres. Alguien semejante a mí no ha nacido ni nacerá jamás. Uno como yo no ha nacido ni será parido jamás, pues yo he superado con creces lo que hicieron los hombres de antaño. ¿Y a qué se refiere con lo que hicieron los hombres de antaño? Fundamentalmente es garantizar la paz río arriba, río abajo y sobre todo que no sean saqueadas las tumbas y que haya una administración de la justicia. Que los dioses tengan su culto asegurado. Y en este sentido leemos en los textos de Antif de Moala cómo tiene su tropa leal de jóvenes, mi tropa leal de jóvenes buscó trabar combate en todo el nomos tebano, pero nadie le salía al paso de puro miedo. Eso garantiza ya un tipo de orden y de reestructuración. ¿Por qué había realmente una situación de caos en el antiguo Egipto que dio lugar al primer periodo intermedio? Bien, la situación no es inequívocamente clara, pero en el Reino Medio tuvo lugar una serie de manifestaciones literarias para justificar la restauración imperial frente a una situación que había devenido caótica. El texto leído de Antif de Moala es muy interesante porque no niega esa situación. Lo único que dice es que Antif de Moala restaura en su nomos una situación a sangre y fuego. Existen las llamadas profecías de Neferti, que posiblemente se escribieron en el Imperio Medio, con la situación ya calmada, que son muy interesantes porque realmente es una especie de profecía post facto. En el reinado de Snefru, en el tercer milenio antes de Cristo, en la cuarta dinastía, en un periodo de esplendor, un sabio llamado Neferti habría sido llamado a la corte. Y en la corte, en un momento de máximo esplendor, donde se está llegando a las cumbres de la alta civilización y a las manifestaciones literarias más altas, se está construyendo el modelo de civilización que hemos visto en el periodo anterior, se le lanza a Neferti la pregunta sobre si él entretendría al faraón y lo distraería de sus quehaceres contándole algo. Es la típica escena literaria que recuerda mucho a Las mil y una noches, cuéntame algo. Neferti pregunta con una enigmática fórmula mántica que recuerda mucho al mundo de la Odisea, al faraón, que qué es lo que quiere saber, el pasado, el presente o el futuro. El faraón quiere saber cosas del futuro, quiere saber cómo será el mundo que ha de venir, porque en una civilización tan elaborada, tan alta, tan grande como es la civilización egipcia, seguramente los años, los siglos venideros serán inalcanzables. Pero para sorpresa del faraón, tal cosa no es así. Neferti le lanza una descripción de sucesos terribles que van a acontecer y que la crítica ha interpretado como una descripción de las condiciones sociales y económicas del primer periodo intermedio, o al menos el recuerdo histórico de esas condiciones que se tenía en el Imperio Medio, en una visión retrospectiva, en un cuento, digámoslo así, en una literatura apocalíptica, si se quiere, que sitúa el escenario en los comienzos del Imperio Antiguo para describir una situación aproximadamente situada en el primer periodo intermedio, pero que es en realidad rememorada en el Imperio Medio. Bien, en esa situación lo que Neferti describe es un caos absoluto donde los elementos primordiales se mezclan entre sí,
desaparecen los límites del río, el agua se mezcla con la tierra, aparece la sequía. Esto es lo que ha dado lugar a que muchos historiadores interpreten que hay una crisis de cosechas, o una crisis agraria, un problema en el clima que da al traste con el Imperio Antiguo. Este tipo de situación genera también un cambio en los roles sociales, un hundimiento de la nobleza, una situación, un hundimiento en el orden y una rebelión de las clases subordinadas que, a juzgar por el texto, indican que pierden el respeto a sus prebostes. La luz se oculta y no brilla, de manera que los hombres ya no pueden ver. El río Egipto está seco, el viento del sur lucha contra el viento del norte. Lo que ha sido creado está destruido. Re puede volver a empezar toda la creación. Te muestro una tierra postrada por la enfermedad. El débil es ahora fuerte, ahora rinde honores a quien antes los rendía. Te muestro lo más ruin ahora como lo más encumbrado. Claro, esto alude a una enorme crisis social, en realidad. Pero la prueba de que esto finalmente también terminará y que anuncia un periodo de restauración que nos lleva directamente al Reino Medio es la profecía que dice: del sur vendrá un hombre llamado Ameni, hijo de una mujer de Ta-Seti en el Alto Egipto. Entonces recuperará Maat su sitio e Isfet se marchará. Las fuerzas del mal, el demonio, lo demoníaco, el desorden se marchará. Maat, el equilibrio, la balanza, representado como balanza, el orden de las cosas será restaurado, y este hombre del sur probablemente hace mención a Amenes y nos sitúa en los comienzos de una nueva dinastía, de un nuevo faraón que procede del sur y que instaura el Imperio Medio. Es muy interesante este texto porque en realidad no tenemos pruebas para decir que describe la situación caótica y de guerra de Bellum Omnium contra Omnes del primer periodo intermedio, pero si lo sumamos al texto de Antictemoala veremos que efectivamente es una situación de reinos independientes, reinos de facto independientes, dinastías locales que combaten entre sí. Cuando una dinastía procedente del sur conquista a los demás nomoi, se inaugura el Imperio Medio. En ese Imperio Medio, que será férreo, que será centralizado, que intentará acabar por lo menos con los gobernadores nomarcas, con los nomoi locales, y para evitar que hagan dinastías, los sustituirá por una élite de burócratas y de funcionarios, crea también su propia mitología y establece esta leyenda casi mesiánica de un hombre procedente del sur que restaurará el orden y que habría sido anunciado su nacimiento en los lejanos años del Imperio Antiguo, cuando no había ni siquiera posibilidad de concebir que aquel mundo maravilloso, aparentemente eterno, salido de la mente de los dioses, entrara en crisis, se disgregara, se desarticulara. Es un gran texto de propaganda política, generado en el Imperio Medio con afán legitimador, que lo proyecta hacia el Imperio Antiguo y que, sorprendentemente, de una manera literaria muy bella, lo sitúa en el primer periodo intermedio. Los detalles, enlaces y bibliografía recomendada están en el material. Mientras dure la alarma, no podemos acudir a la biblioteca, pero los enlaces y los enlaces de Internet y los materiales del aula virtual sí que se pueden consultar. De tal manera que, de esta forma, nos situaríamos ya en condiciones de entrar en el Reino Medio y seguir avanzando en nuestras clases. Algunos detalles que no se han explicado aquí están en el material subido en clase. Luego, cuando inauguremos un chat, podremos hablar y ver aquellas otras cosas que faltan, referenciarlas a la bibliografía y poder seguir. ¿De acuerdo? Bien, pues seguiremos hablando en próximas